Aquí comienza Diálogos para el éxito empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Diálogos para el éxito empresarial. Un espacio para la reflexión y el análisis alrededor de las empresas con sus empresarios, sus directivos, emprendedores, que siempre con toda la disposición están con nosotros para darnos un punto de vista. Y en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe Daniel Aguinaga Gallegos. Dani, un gusto, gracias por recibirnos aquí y pues tenemos hoy esta conversación contigo. Es un placer estar aquí contigo, Miguel. Vamos a tener una plática muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Dani. Déjenme presentarles a Daniel. Como podrán notar, y para variar, pues yo tengo mucha confianza, mucha cercanía con Daniel, ¿verdad? Como formalmente debería de dirigirme a él, pero bueno, son muchos años también de conocernos y se los presento ahora. Daniel Aguinaga Gallegos cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Bristol Business School en Inglaterra. Daniel Aguinaga cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo en organizaciones, tanto en México como en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Es especialista en gobierno corporativo, administración de riesgos y planeación estratégica. Daniel ha participado como facilitador y capacitador en conferencias en México y en el extranjero abordando estos temas. Asimismo, es director ejecutivo del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Actualmente es socio líder de gobierno corporativo en Deloitte Spanish Latin America y participa en el desarrollo e implementación de modelos de gobierno corporativo, metodologías y políticas de administración de riesgos. Además, ha trabajado en el soporte al funcionamiento y evaluación del desempeño del Consejo de Administración y comités de apoyo, así como en la revisión y evaluación de las prácticas de gobierno corporativo, atendiendo a importantes empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, en México y el extranjero. Así que por la semblanza de Daniel, podrán ya darse cuenta de lo que hoy estaremos conversando en esa amplia, vasta y sobre todo muy rica experiencia de Daniel en materia de gobierno corporativo. Y justo, Daniel, me gustaría precisamente abrir este diálogo a partir de establecer, si pudieras un poco clarificarnos, porque si bien ya se escucha mucho esto de gobierno corporativo, hay quienes todavía, y sobre todo en ciertos sectores, en cierta dimensión de empresas, no termina por quedar como muy claro, ¿no? Y sobre todo algunos hasta, me atrevería a decir, pueden a repelerlo, ¿no? Porque eso de escuchar gobierno. Pero en fin, Daniel, si fueras tan gentil, y nuevamente muchísimas gracias. No, nuevamente, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y en diálogos. Y yo creo que estaba perfecta la pregunta para empezar, porque sí es algo que pasa mucho. O sea, todavía hemos avanzado, o sea, los que llevamos en esto más de 20 años, pues sabemos que antes sí era algo que nadie entendía. Hoy, por suerte, cada vez más empresas están interesadas en el tema, pero sigue habiendo, tiene muy mala mercadotecnia el concepto de gobierno corporativo. O sea, por un lado lo piensan como, no, yo no soy sector público, no me aplican la palabra gobierno no tiene que ver conmigo. O por el otro lado, a esos de los corporativos, esos de las grandes empresas que cotizan en la bolsa, entonces no tiene que ver tampoco conmigo. Entonces lo rechazo que sea algo que tenga que ver con mi empresa, particularmente hablando de una empresa pequeña, mediana, de una empresa familiar, en la cual finalmente lo que tenemos que entender es que en el fondo a lo que esto se refiere es un modelo de gobierno. Ok. Un modelo de gobernanza, un modelo de toma de decisiones. Entonces, al final del día, el emprendedor con día uno en su empresa tiene un modelo de gobierno en el que él o ella es todo, pero al final está tomando las decisiones de la empresa. Es el accionista, es el consejo o administrador único conforme a la ley de nuestro país y el operador. Conforme una empresa crece, pues bueno, papá y mamá tomando las decisiones, y porque lo digo yo, es un modelo de gobierno en la empresa. Podremos ser la segunda generación, tener posiciones directivas más, pero si la decisión sigue estando en la primera generación, el modelo de gobierno es que primera generación toma decisiones. Entonces, ¿cómo ir atendiendo? Te detengo ahí un momento, Daniel, y me parece que citas algo que es relevante. Entonces, uno de los elementos propios, sea en la formalidad o la informalidad, como ahora lo describes, o falta de estructura, quizás para no citarlo como informalidad, tiene que ver con una toma de decisiones.
Yo creo que manejas un tema muy importante que es la informalidad. Yo no percibo que hay informalidad en los modelos de gobierno. Hay evolución. Ok, O sea, si yo soy una empresa, soy un emprendedor, mi modelo de gobierno es adecuado, que yo soy el que hace todo. O sea, porque apenas la escalabilidad de la empresa no ha llegado a decir necesito algo más. La que es el reto para los empresarios o empresarias es entender cuándo sí necesito algo más. Ha habido emprendedores que trabajan con Capital Semilla o con grupos de apoyo a los emprendedores que lo entienden muy pronto y entonces empiezan a usar consejos consultivos. Entonces sigo siendo yo el emprendedor, el único que toma las decisiones, pero tengo un grupo aquí al que vengo y le pregunto qué les parece lo que estoy haciendo. Al final yo puedo hacer, como lo digo en términos muy coloquiales, lo que se me dé mi gana, pero por lo menos voy y los escucho a gente que ha tenido unas experiencias diferentes a ya. las mías y a veces ni cuenta te das y como emprendedor te creas un consejo consultivo, no en una sesión, vas y platicas con tu amigo el abogado, vas y platicas con tu amigo el que ha hecho proyectos y entonces de alguna manera tienes un consejo consultivo sin Ese darte cuenta. aconsejar, ese Ajá. acompañarte, ese, pues no dejarte solo, sí en la decisión, como dices tú, que al final toma como se le puede dar la gana, pero donde de alguna manera la rebotes, ¿no? Exactamente. Y de ahí ya vienes, bueno, ok, vamos a empresas más grandes, que es el donde más hay la pregunta, ¿y qué hago en un gobierno corporativo? Sobre Sobre todo todo, pensando, Daniel, estructuralmente hablando, qué es lo que integra y compone al ajá, gobierno corporativo, pues ¿no? pensemos una empresa familiar ya de tamaño mediano, grande, tengo primera generación, tengo segunda generación, normalmente pues empieza la segunda generación a ocupar ciertos puestos en la empresa. El gobierno corporativo tiene que ver hasta con las reglas de entrada de la familia. O sea, en términos estrictos, ¿qué es un modelo? Dando un paso atrás, ¿qué es un modelo de gobierno? Es las reglas del juego entre accionistas, consejeros y administradores. Entonces, porque yo puedo ser accionista de una empresa y no ser empleado de la empresa. A lo mejor estar en el consejo, a lo mejor y no, pero yo puedo ser el accionista del 51%, miembro del consejo y director general, Tocas y en todas las soy orquestas. todo, y aquí se hace lo que yo digo. Y es un modelo de gobierno, no el más recomendable en el largo plazo, porque no es sustentable. Y en México, por ejemplo, vemos la estadística es solo 2 de cada 10 empresas llegan a la tercera Ok. generación. Y no es por un mal negocio, es por la falta de sucesión planeada en las generaciones. Entonces, cada generación que no hubo una planeación adecuada, pues literal, bromeamos mucho. No les dijo ni dónde estaban las llaves. Donde sí, es decir, no tenemos ni idea del negocio porque yo era el hombre o la mujer orquesta Te vuelvo a en el detener ahí un negocio. momento, Dani. Ya puntualizabas, uno de los temas básicos de un gobierno corporativo, de un buen gobierno corporativo, es una buena toma de decisiones o al menos la orientación esta. Diríamos entonces ahora que un segundo elemento de los que van apareciendo es aquello que tiene que ver con no solamente planear la sucesión, sino manejar la sustentabilidad y continuidad del negocio con base a quienes la van conformando. No, porque muchas veces lo que no vemos es la responsabilidad social y en temas de sustentabilidad que las empresas van alcanzando con el ¿Ok? tiempo. O sea, oye, somos una empresa mediana, bueno, pues si la familia la riega, quiebra la familia. Y decimos, bueno, pues triste por la familia, qué pena, pero no vemos el impacto completo en la sociedad. Esa mediana empresa tenía 50 empleados y entonces son 50 familias que son afectadas porque la familia no se pudo poner de acuerdo. Correcto. Tenía 30 proveedores de diferentes temas y entonces tiene un impacto. Entonces una mediana empresa con 50 empleados está afectando a cerca de 500 familias. No solo le pegó al No solo patrimonio le o al pegó bolsillo de y la lo ven propia como, empresa. ay, se fueron a la quiebra, qué pena. No, hay que entender el impacto entonces los empresarias tienen que entender la responsabilidad que tienen de asegurarse de la permanencia en el largo plazo de la empresa por lo que han creado. Y ahí es donde entra, o sea, el gobierno corporativo abarca muchos temas, pero quien los puede abarcar realmente tiene que ser un consejo de administración. Tienes una asamblea de accionistas y entendiendo, la asamblea de accionistas son legalmente quienes tienen acciones de la empresa. ¿De acuerdo? Porque luego también hay mucha confusión. Hay una gran diferencia entre ser hijo de accionista y ser accionista. O sea, Papá, yo también soy dueño de la o empresa, sea, ¿verdad? Pero no están suscritas no, o las sea, mientras no acciones. estén suscritas las acciones, tú eres dueño de nada. Correcto. O sea,
a lo mejor y sí, obviamente está la expectativa familiar y compromiso de una herencia, pero más no una ¿De obligación. acuerdo? Entonces, al final del día, ¿eres accionista o eres familiar de accionista? Entonces, en la asamblea de accionistas solo toman decisiones los que están en ese libro de accionistas, ¿no? En México es lo más tradicional tener dos accionistas, uno con el 99% de las acciones, que es quien tuvo la idea, y el otro que necesita por requerimientos legales para tener el segundo accionista. Eso en Correcto. primera generación y ya luego se va cambiando. Esa asamblea de accionistas es quien tiene que decidir quién va a estar en el consejo. Y entonces ahí es donde empieza la primera fuerte pregunta para accionistas. ¿Cómo decido a quién quiero en ese consejo? Obviamente nosotros como accionistas, ¿no? Las primeras sillas son de nosotros. Sí, mis hijos, bueno, a lo mejor digo, pues que mis hijos vayan aprendiendo a ser consejeros de la empresa para el día que lleguen a ser dueños. Pero el reto está en saber no completar con consejeros o consejeras independientes, que su única relación con la empresa es participar en ese consejo y no los amigos de los accionistas, ¿no? O Que es muy sea, común que que se es dé, muy por común. cierto, O ¿no? sea, oye, entonces mi consejo va a ser maravilloso, vamos a venir, te presento los números, te presento esto y tú me aplaudes porque eres mi amigo y nos vamos felices a comer. Entonces, eso no me sirve de nada. O sea, yo necesito un consejo que sea capaz de cuestionarme, que sea Profesional. capaz de retarme y de decirme, oye, pues sí, tuviste grandes ideas, pero estás teniendo estas otras fallas que tienes que atender. Entonces, el consejo tiene que tener una visión crítica y tiene que ser un contrapeso. Que psicológicamente, no, termino esta Sí, 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 idea, claro. psicológicamente es el mayor reto para los empresarios y Por empresarias supuesto. mexicanas. ¿Cómo va a venir alguien a esta mesa a cuestionarme? Y lo que me dicen es, mi negocio tiene 30 años y es un éxito. Sí, y yo lo que quiero es que tu negocio cumpla otros 30 Claro. y siga siendo un éxito contigo y sin ti. Y esa es la parte que les cuesta muchísimo más a los empresarios de entender. Alguien puede venir a un consejo a ayudarme a entender nuevas cosas. Hay muchos temas que, sí, en estos 30 años que has tenido éxito, han cambiado y tienes que evolucionar con ellos. Ya, te quería hacer una pregunta justo en esto último que señalas, antes de que por favor también nos termines de describir la estructura completa y formal de un gobierno corporativo. Pero precisamente, más que en lo estadístico, desde la experiencia que tú tienes, que es bastante amplia, ya en consejos de administración constituidos, ¿qué tanto estos terminan por cumplir con lo que acabas de describir, con funcionar? Porque ciertamente habrá esa mezcla. Los que son consejos de administración con la participación de amigos y hasta de otros familiares para darle la forma, ¿no? Y de aquellos que no solamente incorporan consejeros independientes, sino que siguen las buenas prácticas de un gobierno corporativo. Entonces, en concreto, Daniel, ¿qué tanto desde lo que tú conoces está más cargado hacia lo no correcto o disfuncional y lo correcto y funcional? Ok, yo creo que en sentidos. Hay un tema que está mucho más cargado, diría, hacia lo legal. Ok. Y que son muchas de las empresas que cotizan en los mercados, y no solo en México, son en diferentes lados, que están muy enfocadas en qué dice la ley que tengo que hacer. Pero el problema es que la ley también es mínima. Entonces es fácil cumplir con el gobierno corporativo que te Si pide en México no hay una la ley. legislación. No, sí, bueno, depende del tipo de empresa. Ley General de Sociedades Mercantiles habla muy poco de gobierno Ok, corporativo, corporativo, habla de la existencia ya sea de un administrador único o de un un consejo de consejo. administración con unas funciones muy generales. Ley del mercado de valores para empresas que cotizan en la bolsa sí detalla más, habla del tema de un consejo de administración, habla del 25% de independientes y habla de uno o más comités encargados de las funciones de auditoría y prácticas societarias. Pero de todas maneras es limitada. Si lo ves contra el Código de Principios y Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo que emite el Consejo Coordinador Empresarial, pues el código trae muchas más cosas que tiene Claro. que hacer un consejo. Si lo ves contra toda la literatura mundial de gobierno corporativo, pues también es de lo que dice la ley versus lo que debiera de ser un buen gobierno corporativo, le falta mucho. Entonces es muy sencillo cumplir con la ley. Estoy seguro que habría a varias personas que me dirían, no, no es tan sencillo, pero en general es sencillo cumplir con la regulación. Pero la pregunta que yo le haría ahí a los accionistas es, ¿y qué valor te aportó
ese consejo que solo cumple con la ley. Correcto, O sea, correcto. lo que debieras de tener en una sesión de consejo es una sesión que se enfocó realmente en la muy amplia diversidad de temas conforme a un plan de trabajo y que sales de la reunión y como accionistas o como operadores dices, nos aportó esto el consejo el día de hoy, nos hizo ver un área de oportunidad, nos hizo ver una gran idea, nos hizo ver un riesgo, nos hizo entender que algo necesita ser atendido. Que ese es otro de los cambios psicológicos. El consejo no solo está para aprobar, el consejo debe estar mucho para cuestionar qué se está haciendo. No tiene Incluso que antes de ser, decidir, sí, ¿no? no tiene que ser, vamos a es que el consejo fue una bola de pleitos. No, o sea, es una discusión constructiva, una discusión que permita que haya puntos diferentes. Y me dicen, oye, es que nadie tuvo un punto en contra en el consejo. Yo te diría es que el consejo no discutió el tema. O sea, me sorprende que realmente entre 10 personas preparadas, o el número que sea en la organización, nadie tuvo algo que cuestionarle a lo que está presentando la administración. O sea, las organizaciones maravillosas sin nada que cuestionar, pues ya quisiéramos todos tener Claro, por supuesto. una de esas. Todos tenemos, y eso es lo que nos hace crecer como empresas y como Ya, personas, el tener áreas que aprender. Entonces, ese consejo, que regresando a tu comentario, hay tres tipos de consejeros. Los consejeros patrimoniales. Y entonces ahí están perfectos mis familiares, ya sean mis hijos o alguien más que yo quiera dentro de mi porcentaje de acciones, bienvenidos al consejo. En el sentido de patrimoniales, la ley general de servicios mercantiles da un lugar en el consejo por cada por ciento. 25%, la ley del mercado de valores por cada 10% te da un lugar. Podemos mover los porcentajes hacia abajo, no podemos subirlos. O sea, puedes decir, si tienes el 20% de las acciones, puedes tener una silla, no puedo decir tienes que tener el 26% porque eso va contra la ley. Entonces, esa es la categoría de patrimoniales. La otra categoría son los independientes, que deben de cumplir con criterios muy específicos de no ser accionistas relevantes de la empresa, no ser empleados directivos de la empresa, no tener inversiones conjuntas, no tener proyectos en conjunto. Es decir, que realmente mi opinión sea libre de un conflicto a la hora que vaya yo a decirte a ti como en una empresa, lo que estás haciendo está mal. Ya. Entonces, o puede estar mejor para que no suene tan feo decirte que está mal. El tercer grupo es uno que no recomendamos mucho, pero lo permite la regulación, que son lo que se llaman los consejeros relacionados. Ujú. Entonces, es decir, hay algo en su posición que le genera un conflicto de interés por naturaleza. Imagínate el tema de un fiscalista. Y uso este porque es el ejemplo más tradicional. Es el fiscalista que viene con los papás desde que la empresa empezó, o por muchísimos años ha sido el fiscalista y lo quieren En el en consejo. el consejo. Al final es una persona que tiene un contrato de servicios profesionales relevante porque ha sido un cliente por muchos años. Entonces, a la hora de tener libre esa capacidad de decirte, oye, creo que estás haciendo algo que puede ser mejorable, no lo va a tener tanto, porque va a tener el conflicto de, híjole, y si se enoja y me quita también el contrato de fiscal, salgo muy afectado en lo Ese individual. es el conflicto de Entonces, ahí está tu intereses. conflicto, ¿no? O queremos que el director de finanzas o la directora de finanzas esté en el consejo. Pues al final es una empleada o un empleado, entonces le va a temblar la mano decirte a ti, director, directora general, que no le convence algo. Entonces, en ese sentido, es que Pero existen, existe, legalmente existen. puede existir la Vale. figura. Nuestra recomendación es que el consejo tiene que estar formado por patrimoniales, hasta un 75% y 25% por independientes, ¿no? Aunque Entonces, pudiera ser inverso también, pudiera ¿no? O ser sea, digamos inverso. que Ajá. ahí sí se puede jugar en Ahí ese sí se puede sentido. jugar al revés. De hecho, hoy en las empresas que cotizan en la bolsa, el promedio es 40% de independientes. O Mira, sea, empezó con una cuota, empezó primero con el Código de Mejores Prácticas en el 99 con la cuota, subió a ley en el 2006 y hoy son 40%. Ya ya. nadie ve la cuota, todo el mundo ya vio el valor que aportan los consejeros independientes. Entonces, ¿qué tenemos que discutir en el consejo? No, porque bueno, ya armamos la estructura. ¿Y qué tenemos que discutir en el consejo? Pues tenemos que discutir el tema de estrategia, el tema de desempeño financiero, por supuesto, el tema de plan de negocios, control interno, auditoría externa, y compensación. Compensación es uno muy delicado en las empresas familiares. ¿Cuánto tienen que ganar los dueños? ¿Cuánto tienen que ganar los hijos de los dueños? Nuestra respuesta es tienes que despersonalizar
esa decisión, es cuánto tiene que ganar la La posición. posición. Oye, pero la ocupa el director general, la ocupa el dueño. Bueno, pero si él no estuviera, ¿cuánto le ¿Cuánto se tengo pagaría? que pagar a un director general? En las empresas familiares vas a encontrar todos los modelos de compensación, porque Tantos todos los como hay gastos, empresas, ¿no? tantos como hay empresas. O sea, me atrevería a el peor ejemplo que he visto en mi vida estaba basado en el número de nietos. Uf, O sea, y entonces el hijo soltero fue el que acabó perdiendo en la repartición, porque todavía no había dado un nieto claro. a la familia, y entonces sus hermanos ganaban mucho más, y eso que él era el que tenía mayor responsabilidad en la empresa. Entonces, hacer ese análisis, y es un tema muy delicado, obviamente. Entonces, entender ese análisis de cuánto debe de ganar la posición es muy importante, y cómo evaluar también. Porque si hay algo difícil de decir, oye, vamos a contratar o no a un familiar, es difícil, pero es mucho más difícil, vamos a correr Claro, por a un supuesto. familiar. O sea, entonces Entran ya otros tienen que elementos. estar muy claras las reglas del juego, los Sobre todo, Dani, porque ahí objetivos. me quiero imaginar el que has hablado mucho de la familia, pero también va a aparecer la familia política, ¿no? Y no quisiera entrar en este momento porque nos da para otra Mira, tanta ahí, o conversación, ¿no? sea, solo te daré una respuesta. Creo que la familia política debe de mantenerse en un lugar de mucho respeto, pero no en la operación de la empresa. Alejada. O sea, sí tienen que saber qué pasa en el negocio, porque al final, yo lo digo, oye, a ver, yo puedo decir que no, mi esposa no va a estar en la mesa del consejo y no va a tener una opinión, pero te juro que tuvo una opinión la noche anterior cuando le platiqué que venía yo a juntar el Claro, consejo. evidentemente. Entonces necesitamos tener transparencia también con la familia política, pero no que sean accionistas y no que sean operadores Ya. del negocio. Dani, déjame cerrar en algo que yo te interrumpí. Al hablar de la estructura de gobierno corporativo, nos has hablado de la asamblea de accionistas, del consejo de administración. ¿Hay algo más que abarque el gobierno corporativo? Alguien tiene que operar el negocio, la administración. Bien. O sea, tengo asamblea de accionistas, consejo de administración y ya luego viene la administración. ¿Quién es la administración? La dirección general y los niveles que le reportan. Hay mucha literatura de gobierno corporativo que habla que una de las tareas, si no es que la más importante del consejo de administración, es seleccionar, contratar, evaluar, compensar y en su caso remover a la persona que ocupe la dirección general. Si eso lo hace bien el consejo, lo demás va a ser mucho más sencillo de hacer, ¿no? Y vemos muchos procesos de sucesión que no tuvieron la suficiente planeación de decir, oye, ¿quién puede ir desarrollándose para ocupar la dirección? O este concepto de decir, a fuerza la tiene que ocupar alguien con el apellido familiar. Entonces, entender ese punto de decir, la tiene que ocupar quien sea la mejor persona para el puesto. Volvemos a hablar otra Si vez es de la de familia, posiciones. Si es de la familia, bienvenido. Pues bienvenido, que haya bienvenida, si se desarrolló, si cumple con el perfil, encantado de la vida de que ocupe la dirección general. Pero si no, es entender también que esa visión de qué genera más valor a los accionistas, la persona correcta en el puesto. Buenísimo. Y ese es otro, nada más para completar, otro conflicto muy fuerte para las primeras generaciones. Imaginar que sus hijos o hijas no van a operar el negocio. O sea, porque el concepto, y lo refrán lo dice, el que quiere tienda que la atienda, pero la puedo atender de diferentes maneras. O sea, yo puedo ser dueño y consejero y no operador del negocio, y ese es el mejor bien que le voy a hacer a la empresa, porque puedo aprender a vigilarla, puedo aprender a operarla y tener a una super persona en la dirección general. Pero literal, y todavía lo vemos hoy, voy a obligar al hijo o hija que quería ser pianista a ser director de operaciones de una empresa. No va a ser una buena dirección de operaciones. No será lo correcto y lo efectivo al paso del tiempo, ¿no? Entonces, al final del día, entender que el gobierno corporativo evoluciona. No todas las empresas tienen que tener el mismo modelo. Lo que sea de consultivo le puede aplicar a una empresa grande. Trabajo mucho eso con diferentes empresarios, empresarias, que dicen, oye, es que a ver, yo llevo 30 años en este negocio, soy el único que toma decisiones, ¿y quieres que mañana escuche 5 votos y yo pierda? No, puede ser muy injusto también para ellos. Entonces, si hablamos de estos modelos de consejos consultivos, quiero que escuches 5 voces. Y si al final te gusta lo que esas 5 voces te dicen, lo implementas. Asúmelo.
si no te gusta lo que esas 5 voces te dicen, lo más que perdiste fueron 2 horas en tu vida y haz lo que tú quieras, ¿no? Muy Entonces, bien. entender que el gobierno corporativo se puede adaptar a las necesidades específicas de cada empresa y cada familia. No es algo que agarre yo y diga, ah, sí, la ley dice esto, el código dice esto. Tengo que entender las particularidades de mi familia, porque hay modelos muy complejos. O sea, trabajamos con empresas en tercera generación con 40 personas. Trabajamos con empresas con 8 personas en segunda generación. Ya. Entonces, los modelos son tan diferentes como empresas. Perfecto. Pues como pueden darse cuenta, el tema es muy amplio. No me va a quedar de otra más que pedirle a Daniel, si fuera tan gentil, en aceptar una nueva invitación para una futura conversación. Por lo pronto, quiero recordarte que tú eres una parte activa de este Diálogos para el Éxito Empresarial. Así que por favor, comunícate con nosotros, escríbenos a través de mis redes sociales, ya lo sabes, tanto en Facebook como en Instagram, @estrategaobregón, en X, @mog_coach y en LinkedIn a través de Miguel Obregón Cervantes. Me encanta hoy estar aquí contigo, Daniel, te agradezco mucho. Y antes de despedirnos, el pedirte si tuvieras alguna última recomendación, algún último detalle que valga la pena compartir con nuestra audiencia. Yo creo que en el tema de empresa familiar, un tema crítico que es también grave en nuestro país, no hay una planeación testamentaria. Ok. O sea, en real la estadística es que el 30% de las personas que deberían de tener un testamento lo tienen. Entonces, y dice, ay, no es que no tienen nada, no. Me ha tocado con grandes empresarios, empresarias, que no tienen una planeación testamentaria. Entonces suena algo que, y ahorita viene, lo digo también porque ahorita viene el mes del testamento, aprovechenlo, en el sentido de decir, no hay nada más irresponsable que quedar intestado. Entonces, construiste este gran patrimonio, hiciste muchas cosas en vida y vas a dejarle un caos a la siguiente generación. Sí, de por sí, cuando no se lo se quiero deja. dejar a mis hijos, ya después veremos qué hacer con eso, ¿no? Sí. No se lo quiero dejar a mis hijos, perfecto, pero ponlo en orden. Formaliza. O sea, formaliza esa voluntad de no se lo merece nadie de ellos, perfecto, a la asociación de gatos si quieres, pero que no sea un caos en el que todos se vayan a matar porque tú no dejaste en claro qué querías. Y también entender, bueno, y transparentar qué quieres y hablarlo de una vez con las familias, ¿no? Hay muchos que dicen, pues hay que se maten, yo no voy a estar. O sea, te importaba mucho la armonía familiar en su momento, no lo dejes en ese concepto. Que se va a presentar. Dani, pues muy agradecido contigo y a todos ustedes, gracias por asistir a un episodio más de Diálogos para el Éxito Empresarial. Recuerda que puedes vernos también a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.